Para la gran mayoría, el nombre de Hermann von Helmholtz es casi el nombre de un desconocido. Muchos no sabrán que ha tenido relación con instrumentos, con descubrimientos muy importantes y que utilizamos algunos de manera muy frecuente. Para hablar de este científico completo, de este médico, pero que también se dedicó al área de la física y a otras, como veremos a continuación, nos acompañan hoy el profesor Carlos Santoranz. Bienvenido. Hola, buenos días. El profesor Cristina Santamarta. Hola, Cristina. ¿Qué tal, Isabel? Y Daniel Rodríguez, profesor también de la UNED. Bienvenido. Bien hallada. Empezar hablando de un hombre, de un médico que se hizo médico precisamente un poco dirigido por su familia, dirigido por su padre. Su vocación no sabemos si era exactamente esa, pero era un hombre curioso, siempre fue curioso. ¿Se sabe de su niñez, por ejemplo? Lo que se sabe es que sus padres no tenían demasiado dinero y era una persona muy válida para estudiar y posiblemente su vocación por la medicina es una vocación interesada. Hay becas para estudiar medicina, no hay becas para estudiar matemáticas ni física, pues hagámonos médico. Y posiblemente fue la solución, estudiar medicina. Sin embargo, él simultáneamente también, por su cuenta, estudiaba matemáticas y física. Hay que decir que era alemán, que nació en Potsdam, una estupenda ciudad muy cerca de Berlín, y que su padre era filólogo, es decir, estaba en un área totalmente diferente a la suya, a la que luego él se dedicó. Pues sí, efectivamente. Y su padre lo que pretendía era que él estudiase una ciencia un poco más práctica, aparte de que el chico era muy inteligente, claramente, muy válido y avalado por sus profesores. El padre era profesor de filología clásica, pues enseñaba latín y griego y con eso pues no avanzaba mucho. Bueno, el caso es que él era muy inteligente y a raíz de estudiar medicina, que fue su trampolín para entrar en el mundo universitario y de la ciencia, pues dio rienda suelta a todas sus inquietudes, estudiando física y matemáticas, con trabajos de los clásicos de Euler, de Lagrange, de Laplace, de Bernoulli, y entró en muchas ramas, no solo en la física, entró en las ramas de la física, en la rama de las matemáticas y en las ramas de la química, porque en el fondo pues todas las ciencias están imbricadas y la medicina es una ciencia que estudia la fisiología, pero toda la fisiología viene de fenómenos físicos y químicos. La audición viene de fenómenos físicos, todo nuestro metabolismo son fenómenos químicos, ahí hay termodinámica, y él consiguió aunar esos conocimientos de medicina, de la fisiología, y extrapolar luego a la ciencia pura, digamos, de matemáticas, de física o de química, partiendo de ese compendio que es el cuerpo humano. En 1842 él recibe su grado de medicina en Berlín y entra al servicio de cirujanos del ejército, además, del ejército prusiano en este caso. Y en el año 47 publica su ensayo sobre la conservación de la energía. Aquí ya se unen muchas de sus actividades y muchas de sus curiosidades, más que curiosidades, de sus investigaciones. Efectivamente, la publicación sobre la conservación de las fuerzas, que era como entonces se llamaba lo que hoy conocemos como energía, es el primer resultado importante de Helmholtz. En su época, en la fisiología, se hablaba todavía de fuerzas vivas como una fuerza vital, y él conocía los resultados de la mecánica clásica en los que se habla de una fuerza viva que es la energía cinética y la conservación de la energía mecánica. Él, en ese trabajo, lo que propone, lo que demuestra a partir de ciertas evidencias, es que la energía es una y que en los sistemas vivos se conserva de la misma manera que en los demás sistemas inertes que explica la mecánica clásica. Y este es un principio muy importante porque va a marcar todo el desarrollo de no solo su carrera, sino de la física moderna. Pero llega ahí de alguna manera también con sus estudios y a través de sus estudios de medicina. Sí, recibe el dinero para la beca para estudiar medicina, pero se compromete a pasar un tiempo en el ejército como cirujano. Entonces está en principio en el Hospital de la Charité en Berlín, ahí pasa 4 años y después le trasladan de nuevo a Potsdam. Potsdam es una ciudad que era meramente un cuartel, un enorme cuartel. Estaban los castillos, digamos, del Kaiser y además alrededor estaba toda una guarnición. Allí va él, destinado, pero tiene poco trabajo en principio. Entonces lo que hace es montar un laboratorio
pero no a un laboratorio para hacer, porque en teoría ha hecho cirugía, no para hacer cirugía, sino va a hacer algo diferente, que es fisiología. Y le hace falta matemáticas y física para entender las cosas. Y eso es una de las partes geniales que tiene Helmholtz en su trabajo. Estudiar mecánica, normalmente vemos los cuerpos caer, que hemos hablado muchas veces, y eso es relativamente fácil. Y conceptualmente no tiene mayor problema que aplicar las ecuaciones de Newton. Y eso da la impresión de ser más sencillo. Pero cuando hablamos de termodinámica, hablamos de algo que no es tan tangible. Estamos hablando de calor. El calor lo sentimos, se puede medir. Estamos hablando de temperatura. Y hay que imaginarse cómo es la temperatura, por ejemplo, que hay en una habitación. Esas moléculas que se mueven dentro de la habitación. El concepto de presión, el concepto de energía interna de un cuerpo. Son conceptualmente complicadas de entender. Eres médico, pero tienes una fuerte formación de matemáticas y de física. Y consigue abstraer y, digamos, generar leyes que no son deducibles de una forma natural. Ese es uno de los méritos, viniendo de medicina, donde se supone que un cirujano lo que tiene que saber es cortar y coser. También con este afán que tenía por conocer el cuerpo humano y también por intentar ayudar, porque su faceta de inventor, que tiene que ver con la medicina, pero también tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, ahora los aparatos que utilizan, aunque estén modernizados, utilizamos para ver el fondo de ojo, fue precisamente él el que lo inventó. Pues sí, él inventa el oftalmoscopio. Cuenta en sus memorias, en conversaciones con colegas suyos, que explicándole a los estudiantes la fisiología de la visión, de cómo funciona el ojo, se dio cuenta que se podía inventar un aparato para, aprovechando la refracción de la luz en el ojo, ver el interior del ojo. Y es una persona también muy humilde. Cuenta que él, pues porque estaba explicándoselo a sus estudiantes, pero que otro colega suyo en la misma universidad podría haberlo inventado perfectamente porque también estaba trabajando en ese área. En ese sentido no se presenta a sí mismo como el inventor, sino pues simplemente como un profesor de universidad que se le ocurre una idea y tiene la suerte de llevarla a cabo. Una de las cosas importantes también que tiene Helmholtz es que es amigo de Kelvin. Entonces, Kelvin explica en sus trabajos que es importante asignar números a lo que estudias. No solamente vale hacer, digamos, la zoología. Veo un experimento y soy capaz de describir una situación. Poder describir una situación es importante, pero saber medirla y predecir es aún más importante. Entonces él se plantea problemas de ese estilo. Por ejemplo, hay una teoría que decía que la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos dentro del organismo pues era infinita. Infinita es muy grande. Y eso, bueno, muy grande, ¿cuánto es de grande? Pues él no se queda pensando en que hay una teoría por encima de lo que va a medir, que dice que como tiene que existir y debe ser infinita, pues se lo cree. Él hace un experimento para medir. Curiosamente, cuando va a medir, resulta que no es capaz de distinguir esos tiempos tan pequeños y se inventa una manera de amplificar la señal. Y llega a la conclusión de que la velocidad es de 2-3 metros por segundo. No es infinito. Ha conseguido medir. Y entonces, siendo médico y cirujano, que son mucho más pragmáticos, lo que hace es volver a buscar el principio del problema. Esto ocurre porque algo no está funcionando. Tengo que entender cómo funciona, tengo que saber la fisiología, tengo que saber cómo funciona para poder resolver el problema. Eso no es propio normalmente de un médico. Normalmente, pero hay muchos que sí lo hacen. Hay que también situarse en el momento y en la época. Estamos hablando del siglo XIX y podemos recordar que hasta comienzos del siglo XIX todavía dominaba la creencia que se llamaba vitalismo, en la que decía que la vida no se podía reducir a procesos físico-químicos, sino que existía una fuerza vital que era inherente a la vida. Él mismo lo decía, que los fisiólogos creían que este principio vital era el que producía los procesos de la vida, porque que si no se rebajaba un poco la dignidad y la naturaleza de las personas. Es decir, estamos viviendo en un momento en el que avanzar también en la ciencia no era tan fácil. Sí, y de ahí surge precisamente su inicial rechazo de su idea de conservación de la energía. Él, de hecho, la plantea enfrentándose a este vitalismo que obviamente violaba la conservación de la energía. Él tuvo la suerte de que a lo largo de su vida no solamente se reconoció la necesidad de esto, sino que impulsó muchos trabajos posteriores. Por ejemplo, más adelante en su carrera se enfrenta con otro gran físico alemán de la época, que era Weber, sobre
cuáles eran las teorías del campo electromagnético. Recordemos que en esa época lo había empezado a describir matemáticamente Maxwell en Inglaterra, y a Helmholtz le pareció una idea excelente y fue uno de sus grandes apoyos, aunque él no lo veía de una manera muy física, sino que tenía todavía la concepción del éter y un modelo mecánico del campo electromagnético. Pero decía, se enfrenta a Weber porque Weber en sus teorías se viola la conservación de la energía. Tiene también algo que ver su vida, estamos hablando de su vida. A lo largo de su vida él es profesor, fue nombrado profesor en diversas ocasiones, de fisiología y anatomía en Bonn, en Heidelberg. También tiene distinciones en el extranjero. En fin, es un hombre reconocido. Su vida personal, de alguna manera, hemos dicho cómo nació, en qué familia nació, pero también su trayectoria personal tiene algo que ver en cómo desarrolla él su ciencia y su investigación, y también en su manera de ser, claro. Bueno, hay una transición, digamos, de fase con su segundo matrimonio. Muere su padre, el año siguiente muere su mujer y se hace cargo de sus 2 hijas. Conoce, bueno, me imagino que conocería a la hija de un profesor compañero suyo y se casa con ella. Y entonces hay un antes y un después porque, digamos, se hace mucho más abierto en todos los campos, no solamente en el campo social, también en el campo científico, y empieza a contactar con más gente. Y hace cosas importantes como, por ejemplo, generar grupo de investigación. O sea, algo, una concepción, digamos, relativamente moderna de que un profesor, cuando llega a un instante de su vida y de su conocimiento, se hace rodear o se rodea de gente y lo que hace es abrir el abanico a diferentes campos, él lo hace a partir de ese instante. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que tuvo estudiantes como Hertz, como Max Planck, por ejemplo, fue un estudiante suyo. Luego hay que decir que no solamente se rodeaba de gente, sino se rodeaba de la mejor gente que él podía. Había sido antes amigo de Kelvin. Eso hace una concepción nueva de lo que es la vida universitaria. Y Alemania se lo reconoce. Alemania, como país, reconoce en ese instante que tiene una persona importante capaz de modificar cosas. Y eso va adelante. Antes pasó con Humboldt, que podemos, si quieres, comentar sobre ello, y después ocurre con él. Se crea un instituto para él. Y eso es importante. Eso es un país que reconoce la valía de un científico y explota el éxito de tener un científico. Ya me gustaría a mí que eso ocurriera en todas partes. Pero Alemania en esa época, hace más de 150 años, es capaz de reconocerlo y de poner el dinero suficiente y los medios para que eso avance. Por lo tanto, podemos decir que fue un hombre reconocido en su tiempo y también por sus contemporáneos, que a veces eso no lo pueden decir, tampoco en Alemania, quiero decir que hay veces también que te reconocen después. Sin embargo, él no, triunfó. Él vivió 73 años. ¿Y qué podemos decir que es destacable en el campo de la química, como físico teórico? Pues hasta como formalizando lo que es la matemática. Él todos esos campos de alguna manera los reúne. Él tiene una querencia por ciertas teorías matemáticas que nacieron con Euler y con Gauss, que son teoremas integrales, que no solamente se fijan en el detalle de las situaciones, sino que trata de verlo las cosas como un todo. Por ejemplo, él hace un trabajo importantísimo en mecánica de fluidos y estudia no la dinámica de moléculas, sino la estructura de tubos de torbellinos. Es un concepto topológico que llamaríamos hoy y que permite una descripción muy a gran escala, pero cualitativamente muy importante, muy bien definida. En la química introduce los potenciales químicos que se utilizan ahora. De hecho, hay uno de ellos que se llama en su honor, el potencial de energía libre de Helmholtz. Son conceptos que permiten resumir en una sola estructura, en un solo concepto, el comportamiento diverso de un sistema. Esto es algo que hace a lo largo de su vida. Incluso en las últimas épocas trata de aplicar al electromagnetismo los conceptos de mínima acción que habían dado tanto éxito en la mecánica. Él no lo completa, pero posteriormente es lo que da lugar a todo el desarrollo de la electrodinámica. Y es habitual, vamos a decir, iba a decir normal, pero yo creo que es más correcto decir habitual en el mundo de la ciencia también, no solamente en el siglo XIX, sino en cualquier momento, una persona tan del Renacimiento, en el sentido de que aunara tantos campos y diversos, aunque partiera de la medicina. Yo creo que la respuesta es sí. Siempre hay gente con una inteligencia superior. Ser listo e inteligente no es lo mismo, pero son inteligentes, son sencillos y son capaces de moverse en ese campo donde lo que ve son problemas, tiene una visión global de los problemas que le permiten resolverlos
no importa que vengas de fisiología, que vengas sepas de mecánica, sepas de electricidad o de termodinámica, tienes una visión tan amplia del mundo que aplicas herramientas de un punto en otro. Entonces, claro, eso es el Renacimiento. Este hombre, que yo sepa, no pintaba, pero también a lo mejor puede haber pintado o podía haber hecho escultura. Siempre aparecen y estoy seguro que los hay actualmente, los ha habido en el siglo XX, los ha habido siempre. Para que son muy pocos. Y claro, si no eres artista, no eres famoso, por no sales actualmente en televisión, no sales en la prensa, pues puedes pasar desapercibido. Pero seguro que los hay. Además, yo conozco posiblemente alguno que es renacentista en ese sentido. Sí que los hay. O sea, no es habitual, pero los hay, y menos mal que los hay. Y él también pasa y hace una especie de pequeña o gran mudanza, no lo sé, porque de ser nombrado, como hemos dicho, profesor de fisiología y anatomía, pues en Bonn, en Heidelberg, luego también es nombrado profesor de física. ¿De alguna manera cambia su visión o cambia su investigación, su manera de hacer? ¿Y le interesa más ya, dentro de que le interesa todo, como hemos visto, pero se va decantando? Helmholtz es el típico filósofo natural de su época, entonces le interesan todas las áreas. Cuando se pasa a una cátedra de física en Berlín, lo que hace es que forma un grupo de personas dedicadas a la física. Pero él, si nos fijamos en sus publicaciones, sigue aplicando todo este conocimiento físico que se está desarrollando bajo su supervisión siempre a problemas fisiológicos. O sea, él continúa con su interés en aquello en lo que comenzó, que es la fisiología, pero con una proyección hacia algo más riguroso, más mensurable, más matemático, que es la física. Quizá para terminar, ¿qué nos queda? Que nos queda mucho, pero que es hoy válido, más que válido, de este físico, fisiólogo, médico. ¿Qué es lo que queda hoy? Particularmente yo voy a recordar algo que hice en el año 1985, que fue estudiar su modelo de funcionamiento del oído. Las vibraciones del oído yo las estudié en el año 85, haciendo un símil eléctrico y viendo el funcionamiento de la vibración de la membrana del tímpano a muy bajas frecuencias. Y cómo esa muy baja frecuencia iba creciendo, era un ruido que se llama 1 partido por F, iba creciendo, y cuando tengo algo que fuerza esa vibración, y cómo los picos, digamos, de lo que me están contando, lo que yo estoy escuchando, van poco a poco desapareciendo con ese ruido que sube. ¿Cristina? Como un último tributo, en resonancia magnética, que se utilizan antenas para captar la señal, las antenas que se utilizan siguen un modelo que estuvo estudiando él y se llaman antenas de Helmholtz. O sea que al final tenemos ahí una unión entre física y medicina muy acorde con su vida. Pues para no repetir el oftalmoscopio que mencionábamos antes, yo creo que su legado es sobre todo la construcción de este grupo de físicos del Instituto Imperial Técnico de Física que él fundó, del que salió gente como Kirchhoff, como Hertz, como Planck, como Meissner, como von Laue, como Einstein, que son los que crean la física teórica y tanto la relatividad como la mecánica cuántica, la superconductividad, toda la física que consideramos hoy en día moderna, nace a consecuencia de este legado suyo. Desde aquí, por tanto, nuestro homenaje a esta figura quizá no tan conocida. Sí, es un homenaje que yo creo que merece la pena hacer, tanto por su persona como por lo que nos enseña su entorno, cómo se agradece a esa persona su trabajo, su valía y cómo su país pone en valor tener una persona tan destacada. Pues muchísimas gracias a los tres. Gracias, Isabel.